Cordial saludo, me presento, mi nombre es Valentina Merizalde, hago parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y el tema a tratar son los derechos personales y la obligación. Los derechos personales se reconocen como las relaciones que surgen entre dos personas determinadas, donde uno se reconoce como acreedor y otro como deudor. Esta definición es contraria a los derechos reales, que son los derechos que surgen en relación entre una persona y una cosa. Para conocer un poco más del tema, nos remitiremos a Roma, quienes fueron los primeros en estudiar el tema de las obligaciones y trataron temas como los contratos consensuales, las acciones de repartir enriquecimiento, la actio iniurim y el acto del dolo, donde la primera hace referencia a lo incorrecto y la segunda al engaño. La palabra obligare significa atar y en el ámbito jurídico tiene dos acepciones. La primera, obligare rem, que significa atar una cosa, y la segunda, obligare personam, que es imponer un deber a una persona. Según las instituciones de Justiniano, la obligación se reconoce como el vínculo jurídico que tenemos donde nos vemos forzados a realizar una prestación de acuerdo al ámbito jurídico en el que nos encontremos. Además, se clasificaron las obligaciones en dos. Las primeras son las obligaciones naturales, que hacen referencia a que su cumplimiento depende de cada persona y donde la justicia o la ley no pueden intervenir para su cumplimiento. Mientras que las obligaciones civiles hacen referencia a que mientras el deudor no cancele su deuda o a lo que se ve obligado, la justicia podrá intervenir en cualquier momento. Además, la obligación reconoce tres elementos. El primero es el sujeto activo, el segundo el sujeto pasivo y por último el objeto. El primero cumple la función de acreedor, el segundo de deudor y el último de objeto. Por ejemplo, en un préstamo de dinero, quien posee el dinero y lo dará para prestar es el sujeto activo. El sujeto pasivo es quien adquiere la deuda y se ve obligado a cumplir una prestación, que este es el objeto. Puede ser en este caso como tal el pago de un interés o el pago del dinero a una fecha en especial. En Roma la obligación se clasificó en tres. Primero, en dar, que implica la transmisión de una propiedad o un derecho con el fin de que éste se convierta en real. El segundo, en hacer, que implica la transmisión de la entrega parcial de un bien o de un derecho hacia otra persona. Y por último, no hacer, que consiste en la abstención de determinada acción con el fin de beneficiar a un tercero. Además, las fuentes de las obligaciones, según Justiniano, fueron los contratos, los delitos, los cuasidelitos y los cuasicontratos. Los delitos son infracciones o conductas que van en contra al ordenamiento jurídico de una sociedad y que por lo tanto deberán ser castigados según la pena que les corresponda. Los contratos son los acuerdos que se hacen entre una o varias personas con el fin de cumplir dichas obligaciones civiles. Además, para Justiniano, estos contratos se clasificaron en cuatro. Los contratos reales, que consisten en la entrega de una cosa, los contratos verbales, donde se hace por medio de las palabras de las dos partes, los contratos literales, que se hacen por medio de un escrito, y los contratos consensuales, que se reconoce el consentimiento de las dos partes. Los cuasicontratos son parecidos a los contratos, sin embargo, esto no genera una obligación directamente. Y los cuasidelitos, que son considerados actos ilícitos, pero no están dentro de los delitos como tal, porque aunque son causados con culpa, no son causados con intención. Para relacionar un poco la historia de las obligaciones y de todo este derecho romano con nuestro país Colombia, debemos resaltar la importancia que tuvo el CODE durante toda la historia en Europa, reconociendo que este CODE fue un modelo que llegó a Colombia para adaptarse a nuestras costumbres y a nuestros principios.
Es por esto que en el libro cuarto del Código Civil habla sobre las obligaciones y todo lo que confiere a ellas. En el artículo 1494 reconoce que las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Y en esta definición se encuentran las fuentes de las que hablamos con Justiniano: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, y adiciona la ley y el enriquecimiento sin causa. En los siguientes artículos de este libro se habla sobre la clasificación de los contratos. En el artículo 1496, el contrato unilateral hace referencia a que genera obligaciones para una parte y la otra no contrae obligación alguna. El contrato bilateral genera obligaciones para ambas partes. El contrato gratuito genera utilidad para una de las partes, la otra sufre el gravamen. El contrato oneroso genera utilidad para ambos contratantes. El contrato conmutativo crea obligaciones recíprocas y equivalentes para ambas partes. El contrato aleatorio depende de una contingencia incierta de ganancia o pérdida. El contrato principal subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato. El contrato accesorio, su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación principal. No puede subsistir sin ella. El contrato real, para su perfeccionamiento es necesario la tradición de la cosa a que se refiere. Para el contrato solemne, su validez requiere de formalidades especiales señaladas por la ley. Y los contratos consensuales se perfeccionan con solo el consentimiento. En el título 6 hasta el 11 habla sobre las clases de obligaciones que existen para nuestro Código Civil, las cuales abordaremos en este momento y daremos sus características principales. Las clases civiles dan derecho a elegir su cumplimiento, como los créditos hipotecarios. En esta clasificación, los sujetos tienen capacidad para obligarse, procede de un título claro, el acreedor puede demandar para exigir su pago y el deudor responde con su patrimonio. Las obligaciones naturales no confieren de derecho para exigir su cumplimiento. En este caso, existe la incapacidad de obligación, pueden extinguirse por prescripción, proceden de actos a los que les falta solemnidad y no son reconocidas en juicio por falta de pruebas. Las obligaciones condicionales dependen del acontecimiento de un hecho futuro que puede suceder o no. Tienen como requisito el hecho futuro mencionado. Este debe ser incierto y el plazo se sujeta al cumplimiento de la condición. La clasificación de las obligaciones modales depende de la ocurrencia de un hecho futuro, pero a diferencia del anterior, que sea cierto, para que le pueda dar lugar al nacimiento del derecho. Este requiere un término y una condición. El siguiente son las obligaciones a plazo. En una época que se fija para el cumplimiento de la obligación, donde las formas de plazo deben ser expresas y tácitas, y deben ser ciertas completamente. La obligación no es exigible ante su vencimiento. Posteriormente están las obligaciones alternativas. Se deben dar varias cosas. La ejecución de una exonera de la ejecución de otra. En esta clase de obligación hay pluralidad de objetos. Se deben dar varias cosas y se puede pagar con cualquiera de ellas. Para este caso, el acreedor no puede pedir determinadamente ninguna de las cosas debidas y la elección puede ser del deudor o del acreedor. Están también las obligaciones facultativas, que tienen por objeto una cosa determinada, pero se concede al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra. Para estas obligaciones no hay pluralidad de objetos y la elección es siempre del deudor. Continuamos con las obligaciones de género. Se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género indeterminado. El deudor se obliga a entregar cualquier individuo del género como un carro,
sin detallar su marca o modelo, solamente la cosa. Perdida o destruida la cosa se puede sustituir por otra de la misma especie. Es decir, como el ejemplo del carro, no importa su modelo, ni su año, ni sus características, sino que se conozca como carro. Continuamos con las obligaciones solidarias, que cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas personas, la obligación de una cosa divisible se puede exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores total de la deuda. Cualquiera de los acreedores puede exigir el pago total de esta obligación. Continuamos con las obligaciones divisibles e indivisibles. Según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, puede ser física, intelectual o de cuota. Como indivisible, la construcción de servidumbre de tránsito, y como divisible, cancelar una suma de dinero. Son ejemplos de esta clasificación. Estas dependen del tipo de objeto que se maneje para el caso. Como último, tenemos las obligaciones con cláusula penal. Una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Esta obligación sirve para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. La parte que incumple debe cancelar una suma de dinero a la parte cumplida. El deudor incurre en la pena cuando se constituye en mora y da lugar a la rebaja de la pena cuando el deudor cumple solo una parte de la obligación principal y el acreedor la acepta. Son estas las clasificaciones que nos presenta el Código Civil, que son posibles encontrar en cualquier caso. El problema jurídico de esta sentencia radica en que el señor Carmelo Valencia trabajó parte de su vida en una empresa la cual no pagó su seguridad social completa, por lo que en primera instancia tuvo un fallo en donde la entidad debía hacer la cancelación de lo correspondiente a su pensión. Sin embargo, esta entidad no lo hizo en su totalidad, solo fue una parte lo que canceló, por lo que el tiempo después tuvo que recurrir a las autoridades correspondientes para que le ayudaran al cumplimiento de sus derechos fundamentales. Y en esta sentencia se desarrolla y explica los recursos que se deben utilizar para este tipo de casos, teniendo en cuenta que se desarrollan obligaciones de dar por parte de la entidad. Es entonces donde se aclara que para este tipo de reclamos sobre obligaciones de dar, en casos diferentes, el mecanismo idóneo es el mecanismo del proceso ejecutivo, más no la acción de tutela. Sin embargo, resalta que la Corte Constitucional ha identificado que de manera excepcional se pueda, mediante la acción de tutela, reclamar estos derechos, teniendo en cuenta la edad de la persona, las circunstancias, su salud, como lo es lo del señor Carmelo Valencia, que está categorizado como un adulto de tercera edad. Reconociendo las obligaciones que se desarrollaron en este caso y el recurso más adecuado, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional resuelve del siguiente modo. Primero, revocar la sentencia de tutela preferida en el 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó y conceder al señor los derechos fundamentales que le deben ser protegidos. Segundo, ordena a la Gobernación del Chocó gestionar todo lo necesario en cuestión administrativa para que se pueda cumplir de manera íntegra el cumplimiento de los derechos del actor. Como tercero, ordena a Colpensiones que, una vez notificado de esta decisión, deberá enviar a la Gobernación del Chocó lo que le pertenece para el pago del actor nombrado. Cuarto, ordena a Colpensiones que, una vez reciba los aportes que debe hacer la Gobernación, realice el reconocimiento que corresponde al señor. Quinto, ordena a la Gobernación del Chocó que, una vez reciba la liquidación de Colpensiones, deberá trasladarlo y notificar asimismo al actor principal. Es esta una sentencia de ejemplificación para el tema que tratamos hoy, donde se pueden relacionar las temáticas expuestas, en especial la clase de obligación sobre obligaciones de dar.